Qué gusto que podamos estar juntos una vez más y sobre todo en este tiempo tan lindo que Dios nos da de disponer nuestro corazón a la enseñanza del Señor. Y hoy esta enseñanza ha sido algo que durante la semana lo había estado meditando y verdaderamente me impactó, porque pocas veces en la Escritura podemos ver la palabra que tenemos que ser ejemplo. Y hoy vamos a ver esta parte que está en la primera carta a los Tesalonicenses, Tesalonicenses 1, carta 1, capítulo 1. Y en el versículo 1, si tu Biblia tiene subtítulos, en esta carta de los Tesalonicenses que encontramos en el Nuevo Testamento, en esta carta nos dice, ejemplo de los tesalonicenses. ¿Cómo me gustaría que un día Jesús pudiera decir ejemplo de Juan 3:16 de la colonia Sifón? Ejemplo, que tú y yo podamos ser ejemplo, y eso es algo muy lindo que tú y yo podemos encontrar aquí en la Escritura. Eso es algo muy relevante que tú y yo podemos mirar aquí. Y dice así esta parte del Escritor. Vamos a ver cómo dice. Pablo, Silvano y Timoteo. Aquí estamos hablando de tres personas que caminaban muy de cerca del ministerio. Tres personas que caminaban juntas y llevaban bendición a diferentes iglesias. En este caso, iban a la iglesia de Tesalónica. Esta iglesia, ¿sabe por quién fue fundada? Esta iglesia fue fundada por Pablo. Pablo funda esta iglesia y la funda durante el segundo viaje misionero que hace y que está registrado en el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos, en el capítulo número 17. Y dice que esta iglesia se componía de diferentes tipos de personas y de diferentes tipos de lugares. Podemos encontrar en ella que había judíos convertidos, judíos que se habían convertido, griegos que eran muy devotos, mujeres nobles y muchos gentiles que habían vivido de una manera pagana y que habían recibido la palabra de Dios en su corazón y que caminaban aquí en esta iglesia de Tesalónica juntamente con Pablo. Y tanto Silvano como Timoteo, que eran discípulos de Pablo, Pablo los jalaba, Pablo los llevaba, caminaban muy cerca de él y ellos lo hacían incluso de manera voluntaria. La Escritura nos menciona que tanto Silvano como Timoteo les gustaba estar cerca de Pablo. ¿Y a quién no nos gustaría poder estar cerca de una persona que camina con el Señor? Cerca de una persona que camina con Dios y sentirnos ahí con ese cuidado y con ese amor. Pero continuemos en esta historia que entonces nos dice Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses. Les escriben diciendo en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sea a ustedes de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Ve la manera en que saludaban. Oye, yo vengo en esta mañana y yo te quiero saludar en nombre del Señor Jesucristo. Qué bonito que nos pudiéramos expresar así de manera continua. Y hay ocasiones que lo podemos hacer con la misma gente de nuestra casa. Oye, buenos días, qué bueno que estamos juntos, qué bueno que despertaste ya. Yo te saludo en el nombre de Jesús.
Porque hay ocasiones que nos despertamos y cómo nos recibimos. En cuanto nos despertamos, ¡ay, apúrate que se te está haciendo tarde! Antes del que se te está haciendo tarde, el decirle te saludo en el nombre de Jesús y vamos a tener un día glorioso, un día de éxito, un día de bendición. Y aquí continúa esta carta en el versículo 2, diciendo, damos siempre gracias a Dios por ustedes. Ve nada más. Damos siempre gracias a Dios por ustedes, haciendo memoria de ustedes en nuestras oraciones. Pablo dice aquí, miren, queridos hermanos de tesalonicenses, de esta linda ciudad tesalónica, queremos decirles que ustedes están siempre presentes en nuestras oraciones. Y yo te preguntaría, ¿realmente tú y yo estamos considerando orar por la gente que está hoy a nuestro alrededor aquí en nuestra congregación? Tú que estás viéndonos en las redes, también de la misma manera yo te diría, tú oras por la gente que está a tu alrededor, tú oras por la gente que está cerca de ti. Y dice que ellos lo tenían en memoria, se acordaban de ellos en sus oraciones. Y todavía les dicen, nos acordamos sin cesar delante de Dios y nuestro Padre de la obra de su fe. Qué lindo ha de ser que Dios nos diga, ¿sabes qué? Yo me acuerdo de tu obra, yo me acuerdo de tu caminar, yo me acuerdo de tu vivir, yo me acuerdo de la obra de tu fe. Pero no tan solo eso, sino también, ¿qué dice ahí? Y también del trabajo de tu amor, del trabajo de tu amor. Yo creo que cada día debemos de trabajar tú y yo de esa manera, debemos de trabajar con amor, debemos de trabajar con bendición, debemos de trabajar con ese abrazo que venga de parte de Dios, pero también poderle referir a las personas que están alrededor de nosotros, a las personas, no tan solo de los que están alrededor, sino de las personas con las que vivimos, con las que convivimos, decirles, ¿sabes qué? Yo me acuerdo del amor que tienes a esta casa, del amor que tienes a esta familia, del amor que tienes a tus padres, del amor que tienes a tus hermanos. Yo me acuerdo de ti y estás presente en mis oraciones. Yo me acuerdo del trabajo que desempeñas en la iglesia, del trabajo que desempeñas en la congregación, del trabajo que desempeñas aquí en la casa, y yo le doy gracias a Dios. Y todavía aquí, esta última parte de este versículo 3 nos habla aún de la constancia. ¿Qué tan constantes somos en la esperanza que tenemos en nuestro Señor Jesucristo? ¿Hasta dónde somos constantes? ¿O nada más un tiempo estamos con el Señor Jesús y otro tiempo nos apartamos? Un tiempo vamos y otro tiempo nos apartamos. Debemos de tener constancia, como el Señor lo dice aquí en su palabra. Debemos de permanecer, debemos de estar firmes. Esa constancia que tú y yo mantenemos en el Señor Jesucristo es la esperanza de que podamos vivir cada día hacia un nuevo reto, hacia una nueva bendición, hacia un nuevo cuidado. Pero hay ocasiones que se nos olvida y no se nos tiene que olvidar. Debemos de ser constantes en la oración, debemos de ser constantes en el congregarnos, constantes en leer la palabra, constantes en el orar. ¿Ve qué ejemplo tenían estos tesalonicenses? Dice aquí, en el versículo número 3 al final, vamos a leerlo completo para tomar esta idea que no quiero que se nos pierda. Dice, acordándonos, Pablo hablándole a su pueblo, dice, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de su fe, del trabajo de su amor y de su constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo.
Esa es nuestra esperanza. ¿Sabes qué es lo que tenemos que hacer cuando trabajamos o cuando vamos al trabajo y que a lo mejor el trabajo no es lo que nosotros anhelábamos? Tener la esperanza de que nuestro trabajo va a mejorar. Tener la esperanza de que nuestro jefe se va a fijar en nosotros. Porque todo lo que hagamos lo tenemos que hacer como para el Señor y no para los hombres. Tenemos que dar ese plus y decir, yo quiero sobresalir en mi trabajo, yo quiero ser de bendición en mi trabajo, yo quiero ser un instrumento de honra en mi trabajar, en mi vivir, en mi caminar. Y cuando tú y yo tenemos esa esperanza de mejorar como hijos, mejorar como cónyuges, mejorar en todas las áreas de nuestra vida, mejorar como cristianos, mejorar en nuestra relación con Dios. Cuando tú y yo nos preocupamos por la relación con Dios, entonces Él se va a preocupar por nuestra vida. Si nosotros nos preocupamos cada día de estar más cerca de Él, Él es bueno y fiel para levantarnos, para perdonarnos, para ungirnos. ¿Y qué más podemos encontrar aquí? ¿Ven lo que dice Pablo? Dice, porque conocemos, hermanos amados de Dios, su elección. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, su elección. Ellos eligieron seguir el camino de Dios. Ellos eligieron seguir el camino, la bendición. Decidieron seguir los pasos de Jesús. Y yo te quiero decir que cuando tú y yo decidimos seguir los pasos de Jesús en todo lo que hagamos, vamos a ser honrados. En todo lo que hagamos vamos a tener éxito. Pero aquí lo que hablan es la constancia. La constancia en el trabajo, la constancia en el caminar, la constancia en el vivir, la constancia en el bendecir de acuerdo al propósito que Dios tiene. Y todavía encontramos más. Dice, pues nuestro evangelio, hablando de nuevo Pablo, dirigiéndose a la iglesia de Tesalónica, le decía, pues nuestro evangelio no llegó a ustedes en palabras solamente. Que el evangelio de Dios no llegue solo en palabras a nosotros. Que el evangelio de Dios llegue como aquí lo dice, sino también en poder, en el Espíritu Santo. Y yo te quiero decir que tú y yo tenemos poder en el Espíritu Santo. Tú y yo tenemos esa unción en el Espíritu Santo para que todo lo que hagamos lo hagamos con honra, para que todo lo que hagamos lo hagamos con ese sentir de amor, de cuidado que Dios tiene en nuestras vidas. Pero hagámoslo, como aquí lo estamos viendo. Dice de una manera tan clara, ustedes no recibieron la palabra del Señor nada más por oír, sino también con poder. Y eso es lo que nos tenemos que dar cuenta ahora, que tú y yo tenemos ese poder de Dios, ese poder para hacer bendición, ese poder para impactar el corazón de la gente, ese poder para ser exitosos en todo lo que hacemos. Tenemos el poder, pero hay ocasiones que se nos olvida y nos conformamos. No tenemos que conformarnos. Tenemos que luchar hasta ser exitosos. Y luego continúa diciendo aquí, y esta palabra me gusta, y en plena certidumbre, como bien sabemos, como bien saben. Y les decía aquí Pablo, miren, ustedes bien lo saben que tienen poder de Dios y tienen que caminar en ese poder. Dice, lo saben, y aquí menciona cuáles fuimos entre ustedes por amor hacia ustedes. Como fuimos y caminamos entre ustedes, por amor a ustedes estamos aquí. Por amor a ustedes nos sentimos conformados, nos sentimos alegres. Y yo te preguntaría, cuando venimos a la congregación, cuando nos reunimos, ¿venimos por amor a la gente que está entre nosotros?
Cuando deseamos cuando tenemos ese propósito de congregarnos, de ser bendición, ¿vamos por amor o por qué vamos? Bueno, pues porque es domingo y pues tengo que ir porque pues, hay que pasar lista. Tengo que ir para que no me estén molestando en mi casa de que otra vez no te congregaste. Tenemos que ir por amor a los hermanos y tenemos que ir por amor a la palabra del Señor. Yo creo que incluso a la gente que nos está escuchando, decirles tiempo de salir de nuestras casas y regresar a las congregaciones. Es bueno escuchar la palabra, pero también el Señor dice en su palabra cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. La pandemia pasada y es tiempo de regresar a las iglesias, el congregarnos, el volver a estar juntos, el poder compartir con los hermanos y decirles, pues yo he orado por ti, yo he compartido la palabra, yo sigo con ese ánimo, con ese gozo de que podamos convivir juntos. Y continúa diciendo aquí Pablo a ellos en el versículo 6. Y ustedes vinieron a ser imitadores de nosotros. Ustedes vinieron a ser imitadores de nosotros. ¿De quién hablaba Pablo aquí? De Pablo. Hablaba Pablo de Silvano y Timoteo. Y les decía a los de Tesalónica, ustedes vinieron a ser imitadores de nosotros, y no tan solo imitadores de nosotros, sino imitadores del Señor. Y en eso tenemos que caminar, siendo imitadores de Dios, siendo imitadores del Señor, como aquí lo dice, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. ¿Y si estaremos en medio de gran tribulación? Pues la situación está compleja, la situación es muy difícil, la prosperidad, tenemos que luchar día con día para poder trabajar y poder ser bendecidos. Tenemos que esforzarnos más que antes. Hay ocasiones que la tribulación se da en nuestra propia casa, cuando no hay armonía, cuando tenemos que ir ahora sí que en contra de la corriente, aún en nuestro propio hogar. Pero yo te quiero decir algo, aún cuando así vivimos, aún cuando así estamos, muchas ocasiones el ir en contra es lo que nos va a hacer levantar nuestras alas como águilas. En una ocasión, mi yerno es piloto de una empresa de aviación aquí en México, y me dice, en la próxima salida que voy a tener, me gustaría que me acompañara. Y quiero que esté conmigo en cabina cuando sea el momento del despegue y del aterrizaje. Y se acompaña. Y pues bueno, yo le dije, bueno, está muy bien, vamos a tener esa experiencia. Y entonces pues ya llegamos al avión y empezaron a entrar todos los pasajeros que llevaba esa línea. Y me dice, bueno, pues ahora sí ha llegado el momento en que vamos a despegar, pásese a la cabina y quiero que esté aquí conmigo. Y entonces se veían tienen como unos embudos como de tela, en donde se ve hacia dónde corre el aire. Y entonces empieza el avión a desviarse hacia la pista y le digo, oye, ¿no te da pendiente que el aire está en contra del avión? En lugar de que el aire empuje el avión. Y me dice, no. Dice, para que un avión despegue tenemos que ir en contra del aire, porque si no, no podríamos despegar. Así es de que todas estas señales que tenemos aquí son fabulosas,
porque todo el aire viene en contra del avión, y cuando nosotros avancemos a una velocidad adecuada, el avión solito va a despegar, porque estamos en contra del aire. Y ya tuvimos que callarnos porque empezaron a dar unas instrucciones de la torre de control para que el avión avanzara, y así efectivamente lo hizo. Ir en contra del aire para que el avión despegara. Y te digo algo, muchas ocasiones en nuestras vidas es así. Hay que ir en contra de las circunstancias, en contra del vivir, en contra del caminar. Yo me acuerdo cuando recibí a Jesús en mi corazón, yo tenía que ir en contra de toda mi familia, porque mi familia vivía en la religión tradicional, pero la religión tradicional no nos enseñaba a tener una comunión con Dios, no me enseñaba a caminar con un Dios vivo y verdadero, no me enseñaba a tomarme de la mano de Dios, a clamar a Dios cada día. Y cuando ellos se dieron cuenta que yo empecé a despegar, a caminar con Dios, a luchar en contra de las adversidades, entonces uno a uno se empezaron a sumar. Y te digo algo, el caminar con Dios es así. Tenemos que ir en contra de las adversidades, como aquí lo decían, y ustedes vinieron a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. Pero decía que, aquí lo dice al final del versículo 6, pero con gozo del Espíritu Santo. Estemos en tribulación, ok, pero debe de haber gozo, el gozo del Espíritu Santo. A mí nadie me va a robar mi gozo, a mí nadie me va a robar la bendición de sentir ese amor, ese cuidado, ese deseo de permanecer en Dios. Que nadie nos quite nuestro gozo de permanecer en Dios. Y todavía continúa aquí diciendo, de tal manera, habéis que han sido ejemplo, de tal manera que han sido ejemplo. Ellos estaban recibiendo la palabra del Señor en medio de una gran tribulación, en medio de guerras. Los tesalonicenses estaban en medio de guerras con el imperio de Macedonia, con el imperio persa. Estaban metidos en una situación tan conflictiva porque el imperio romano quería tomar esos lugares. Y aquí lo dice, recibieron la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Y todavía dice, de tal manera que han sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya, que han creído. ¿Saben? Esas comunidades actualmente son Turquía. Actualmente son Turquía, donde después el imperio turco hizo de las suyas en todas esas áreas. Y dice aquí, recibiendo la palabra en medio de tribulación, pero ustedes han sido ejemplo en Macedonia y de Acaya, que han creído. ¿Y sabes por qué la gente cree? Porque el entusiasmo con el que tú y yo compartimos la palabra de Dios, el entusiasmo que tenemos por estar tomados de la mano de Jesús y seguir adelante, es lo que va a contagiar a la gente de nuestro alrededor. El entusiasmo que tú y yo tengamos, el anhelo de decir, yo voy a ser exitoso. Y yo te quiero decir y te quiero compartir esto. Cuando yo recibí de la palabra del Señor, a mí me compartía gente que tenía un entusiasmo impresionante. Y yo dije, yo voy a seguir su ejemplo. Así como estos tesalonicenses que vinieron a ser ejemplo y que eran imitadores de Pablo, de Timoteo y de Silvano, ellos lo imitaban. Y yo dije, yo quiero ser igual. Yo quiero llevar esa palabra a mucha gente. Yo quiero que otras personas puedan recibir esta bendición que yo he tomado.
para que crean aquí, porque vieron el entusiasmo y dice que habían creído. Y luego continúa diciendo aquí, versículo 8, ve lo que dice. Porque partiendo de ustedes ha sido divulgada la palabra del Señor. Y yo te pregunto, ¿has divulgado la palabra del Señor? ¿O solo nos conformamos para ser oidores? Que la palabra del Señor sea divulgada, que la palabra del Señor llegue a muchos corazones. Hay ocasiones que decimos, pues yo ya recibí del Señor, yo ya camino con Dios y yo me conformo con eso. Divulga la palabra. Sé ejemplo como estos tesalonicenses. De verdad que a mí me impacta que Pablo diga, ustedes son ejemplo. Tesalonicenses, ustedes son ejemplos, y vivían de una manera muy complicada en ese tiempo. Versículo 8 dice, porque partiendo de ustedes ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya. O sea, no crean que la palabra del Señor llegó hasta ahí, no, sino que también en todo lugar su fe en Dios se ha extendido. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Imagínate, Pablo decía, pues que yo ya no tengo necesidad de hablar más la palabra. Ustedes han extendido la palabra de una manera impresionante. La palabra del Señor ha tomado ciudades completas. Ustedes viviendo aquí en Tesalónica ya impactaron a Macedonia, impactaron también a la ciudad de Acaya. Es impresionante lo que ustedes han hecho. Y yo te preguntaría a ti, ¿a cuántas personas has alcanzado? ¿A cuántas personas les has compartido? Y todavía aquí les dice en el versículo 9, porque ellos mismos, las personas de esta ciudad, ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibieron y cómo se convirtieron de los ídolos a Dios. Imagínate Pablo diciéndoles, es que ¿saben qué? La misma gente ahora nos dice, nosotros nos convertimos de los ídolos a Dios. Nosotros clamábamos a los ídolos, pero ahora clamamos a Dios. Aquí diciendo, ¿sabes qué, Pablo? La gente de Tesalónica nos ha impactado con su testimonio, con el entusiasmo que tienen por Dios, por cómo caminan con Dios, cómo la ciudad de Tesalónica ahora vive en paz y es exitosa. Y nosotros los de Macedonia y los de Acaya también queremos vivir en paz, también queremos vivir con gozo. Dice, de manera que nos convertimos de los ídolos a Dios. ¿Y para qué se convirtieron? Aquí que dice, para servir al Dios vivo y verdadero. ¿Y tú y yo le servimos a Dios? ¿O se nos olvida a Dios? Sírvele a Dios y vas a tener éxito en todo lo que hagas. Dice, para servir al Dios vivo y verdadero. Y dice el versículo 10, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Y yo te quiero decir, verdaderamente necesitamos ser librados de la ira venidera. Porque la tierra ha avanzado en años. Estamos en el 2024. Los tiempos de Jesús, que fueron hace 2000 años, también han venido avanzando. Y yo creo que nunca, desde que yo me acuerdo, habíamos visto tanta violencia en nuestra
en nuestro vivir, en nuestro planeta, en nuestra tierra, en nuestro mundo, en nuestra ciudad, en nuestro país. ¿Y sabes cuál es lo que siempre tenemos esperanza? Decir, ay, que un nuevo gobierno cambie esta violencia. Esperemos que el cambio de gobierno ahora sí sea algo que nos beneficie. Y tenemos esperanza que el día de mañana pueda actuar la policía, pueda actuar el gobierno y que la violencia termine. Pero te digo algo. Pasa lo mismo, como cuando las personas vamos avanzando en edad. Cuando las personas vamos avanzando en edad, ¿sabes qué es lo que nos pasa? Vamos avanzando y muchos se van convirtiendo como niños. Y nosotros vamos con la esperanza de decir, vamos con un geriatra, vamos con un especialista para que mejore. ¿Y sabes qué nos dicen los especialistas? Nos dicen, muchas veces nos dicen, no va a mejorar. Ya no va a mejorar. Pero tenemos que seguirlo cuidando, tenemos que seguirlo levantando, tenemos que seguirlo, que haya entusiasmo y gozo en su corazón. Pero ya no va a mejorar. Y te digo algo, en nuestro planeta, en nuestra tierra, en nuestra ciudad, en nuestro país, como lo dice aquí la Escritura, y esperar de los cielos al Hijo de Dios, el cual resucitó de entre los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Y yo creo que tú y yo tenemos que hacer eso, clamar a Dios y decirle, Señor Jesús, líbranos de la ira venidera. Señor Jesús, tu palabra dice que vendrán a nuestros lados los malos, pero que tú nos vas a hacer un vallado y no vas a permitir que seamos lastimados. Que ninguna arma forjada del maligno va a prosperar en contra nuestra. Que tú nos vas a guardar, que tú nos vas a cuidar, que tú nos vas a levantar. Y eso lo debemos de tener muy presente. Que Dios es el único que nos va a librar de la ira venidera. Que no va a haber nada que toque nuestra morada. No va a haber nada que toque nuestra vida. No va a haber nada que pueda lastimar a nuestra familia. Pero que se congreguen, que oren, que clamen a Dios, que volteen sus ojos a Cristo y que tú y yo les podamos leer. ¿Sabes qué? Quiero leerte el ejemplo que eran los tesalonicenses y cómo la palabra de Dios se extendió por entusiasmo de ellos. ¿Cómo sabemos? Si a lo mejor una persona de Macedonia se fue a vivir a España y después de que se fue a vivir a España, esa persona vino a América y por esa persona tenemos la palabra de Dios tú y yo en nuestra vida, en nuestro corazón. ¿Cómo sabemos? Y que tú y yo podamos ser ese ejemplo de que la palabra de Dios se extendió a través de nuestros labios. De poderle decir a nuestra familia, a nuestros hermanos, a nuestros padres, no dejen de congregarse. Vengan, no dejen de recibir la palabra. De traerlos incluso hasta de la mano y decirles, es que solo en Dios vas a tener éxito y vida en abundancia. Los tesalonicenses lo creyeron así de acuerdo a lo que leemos y alcanzaron ciudades completas. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que tú y yo seamos ejemplo, que tú y yo seamos ese ejemplo vivo, que tú y yo seamos ese ejemplo verdadero, que tú y yo podamos ser ese ejemplo en el que podamos divulgar la palabra del Señor. De que la palabra del Señor nos demos cuenta que ha venido a nosotros con poder y queremos que el reino de Dios se extienda a muchas personas más. Vamos a orar.
Padre, te damos gracias, Señor Jesús, por la oportunidad que nos das de poder seguir siendo luz para la gente que esté alrededor nuestro, Señor. Ayúdanos a dar testimonio como la gente de Tesalónica, Padre hermoso. Ayúdanos a dar testimonio de poder, de autoridad, de denuedo. Ayúdanos a dar testimonio, pero de ese testimonio que viene de ti, Señor Jesús. Que la palabra se divulgue con poder, con autoridad. De que las personas que te reciban como Señor y Salvador se den cuenta, Padre. Se puedan dar cuenta, puedan observar que tú eres ese Dios vivo y verdadero. Que la gente que está alrededor nuestro, Señor, puedan convertirse y que puedan recibir esa palabra, Señor, con una fresca y nueva unción. Y que tú no vas a permitir, Padre, que ninguna persona se quede sin escuchar. Y que tú, Padre, por el servicio que te damos, por el servir al Dios vivo y verdadero, clamamos a ti, Señor de los cielos, para que nos libres de la ira venidera y que podamos vivir quieta y reposadamente. Ahora mismo oramos por nuestros gobernantes, Señor, que serán elegidos, y que esos gobernantes, Señor, tengan temor de ti para vivir quieta y reposadamente en nuestras ciudades. Te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén.